La tensión en Medio Oriente alcanza niveles críticos. El conflicto de Irán ha desatado una crisis energética y una escalada militar que amenaza la economía y la seguridad global, y estas son las noticias más relevantes y más recientes al respecto. Vamos a empezar hablando del mercado energético mundial, que entra en pánico. El precio del petróleo supera los $117 por barril, es decir, casi el doble de lo previsto para esta altura del año. Y en Europa, el gas natural sube entre un 30 y un 75%, damas y caballeros. Estoy hablando de que el foco del conflicto está en el estrecho de Hormuz, donde transita casi un tercio del comercio mundial del crudo. Irán ha amenazado con cerrarlo y con dejar minas en toda la zona que circunda su poderío militar actualmente, y países como Japón van a sufrir bastante, dado que importan el 90% de su crudo de esa particular zona de Medio Oriente, prácticamente quedándose sin combustible. Mientras Europa abandona finalmente la pasividad ante la amenaza energética, Francia envía el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, acompañado de 8 fragatas y 2 portahelicópteros con misión de reabrirse paso en el estrecho de Hormuz. Trump, que había amenazado bravuconamente como nos tiene acostumbrados, nuevamente ha dicho que iba a acompañar a todos los buques petroleros de la zona con sus barcos militares, pero a último momento se acobardó y no hizo eso. De hecho, una declaración directa desde la Casa Blanca, mientras Reino Unido está desplegando el destructor HMS Dragon y considera enviar también sus propios portaaviones para acompañar a Francia. España y Grecia dirigen sus buques para proteger a Chipre tras un ataque con un dron iraní a la base británica que se encuentra en la zona, que habían finalmente vuelto a prestar a los norteamericanos. La Unión Europea entonces está aprobando la operación Áspides, destinada a proteger el tráfico en el Mar Rojo y combatir así a los rebeldes hutíes en Yemen. Mientras tanto, países como Noruega, Suecia, Italia y Países Bajos también contribuyen con recursos defensivos, cediendo finalmente a la presión constante de Donald Trump. Qué gran periodista, señores, qué gran periodista se ha forjado frente a sus ojos en estos años, Paul Gray. La verdad, muy rico contexto del panorama complejo que en este momento nos atraviesa. Dime una cosa, Paul, ¿qué piensas que pasará con América Latina, con América del Sur concretamente, en este escenario? ¿Qué piensas que pasará estando nuestros recursos naturales quizás más demandados a partir de la guerra en Medio Oriente? Con Trump, que está tan intenso en sus amenazas y sus represalias y sus chantajes arancelarios, y con esta violencia en el mundo. Bueno, el juego de la geopolítica es bastante complejo, puesto que hay aristas que uno, desde una perspectiva económica, no puede ni considerar. Es decir, yo nunca me iba a imaginar que todos estos países tienen una cúpula, o la mitad de sus cúpulas están cooptadas por gente que tiene un fanatismo religioso que no se estima en lo que puede ser pecuniario, es decir, en el dinero y en transacciones económicas, sino que lo que tienen es una agenda a llevar a cabo, y como los mercados estos son artificiales, no miden las consecuencias de los errores que pueden llegar a cometer o a quienes pueden llegar a afectar. Ellos simplemente son mafias que diseñan un juego económico que les beneficie y, bueno, aprovechan para masacrar a cuantos inocentes se topan, porque tienen en el cerebro, muy incrustado en el fondo de su ser, la idea de que su fe debe de justificar el derramamiento de sangre sin fin que producen, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, a los norteamericanos, que son muy pragmáticos, que son muy belicistas y que se supone son la bandera del capitalismo que no existe en este mundo. Y por el otro tenemos a actores como China y como Rusia, que son de civilizaciones mucho más antiguas, que piensan de otra manera y que juegan un juego probablemente a mayor largo plazo, ¿no? Si bien puede ser que respalden a Irán, no lo han hecho directamente, y de hecho cuando Irán les necesitó no aparecieron, por lo cual yo no veo esto como una especie de combate entre dos grandes potencias que pueden ser Estados Unidos y China, utilizando por ejemplo como arma a Rusia, y que otro frente sea este de Europa del Este, en donde están tomando Ucrania o están recibiendo una paliza eventualmente de los ucranianos. Ni tampoco pienso que en esto tenga que ver también las pretensiones de China para con Taiwán, o también estamos hablando justamente del estrecho de Hormuz, porque todo es mucho más complejo de lo que parece desde el momento de lo que significa la palabra, por ejemplo, sinarquía. ¿Por qué? Porque todos estos actores tienen su presencia en organismos internacionales y también tienen su valor para todo lo que es el conglomerado de corporaciones y especialmente bancos. Siendo sinceros y siendo directos, siendo prácticos en lo que es la información, son los mayores actores políticos del planeta. Es decir, tienen mucho más peso que un Donald Trump o que un Xi Jinping, quienes dominan la economía y quienes pueden desestabilizar sus países con una decisión. Fíjate que hay aquí una ruptura, que Larry Fink está al borde de la quiebra y
BlackRock ha hecho un corralito con el dinero de sus inversores. Larry Fink está en retirada, puesto que, bueno, tenemos también a otros actores como Blackstone y por supuesto State Street, Vanguard Group, por supuesto, que son invulnerables, son dueños unos de todos. Está diseñado así el sistema. Hombre, no lo sé, BlackRock también parecía invulnerable. BlackRock parecía totalmente invulnerable. A principios del milenio, Enron parecía invulnerable y Enron cayó. BlackRock, Larry Fink ahí con Andrés Manuel López Obrador dándole órdenes. BlackRock, que se reunió Larry Fink con Sheinbaum. Mira lo que es señal de poder, yo soy el emperador de México. Con Sheinbaum y con la otra delincuente que le hicimos un documental, Xochitl Gálvez, ¿te acuerdas? La trotskista devenida en... Bueno, BlackRock que se benefició de esta desgracia que cubrimos a profundidad el año pasado de la Dana. Pero escucha, Larry Fink tiene una foto con Xochitl, una foto con Sheinbaum, una foto con AMLO. No sé si tendrá una foto con Peña Nieto, pero no me sorprendería. El tipo pasó a liderar la bolsa de México, el Tren Maya, un poder, un jodido poder sobre México. Ha conquistado este sujeto, que después delincuentes como Sergio Seransky, matones sionistas españoles que andan ahí asusando rencores, manipulando indígenas y luego hay prófugos escapando que los indígenas los quieren ajusticiar porque los estafan. Estos sicarios con oficinas en Nueva York que abundan en la era de Morena, que molestan y persiguen al empresario que ya está chantajeado por los narcos, que le roban sus negocios, que con un altercado arruinan tu inversión o tu propiedad, te destruyen. Todos estos maleantes, repugnantes, ¿no? Son dueños porque son dueños en Ucrania de la energía, la infraestructura, la agricultura, la industria y la tecnología. Y en México se dedican o están cooptando desde el año 2015 el transporte y también, por supuesto, el sector energético y la infraestructura pública. ¿Tú te acuerdas que BlackRock era dueño de la empresa propietaria del hangar del galpón donde Thomas Matthew Crooks, producción, quiero que busquen el clip de Thomas Matthew Crooks en una publicidad de BlackRock. Thomas Matthew Crooks se subió a ese galpón, que era el único punto que no estaba escoltado por los francotiradores del servicio secreto. Y pertenecía a una empresa de BlackRock. Y Thomas Matthew Crooks había salido una publicidad de BlackRock en su escuela. ¿Se acuerdan del tirador Thomas Matthew Crooks, que nadie termina de entender por qué un chico republicano quería matar a Trump? Thomas Matthew Crooks, otra víctima de la programación mental. Thomas Matthew Crooks, su padre fue arrestado porque sabía demasiado. Thomas Matthew Crooks y BlackRock. ¿Se acuerdan de eso? Hagan memoria. Aquí hacemos un trabajo educativo, didáctico. Amigos, tienen que estar más en guardia que nunca. Aquellos que tienen patrimonio y pensamiento crítico, clubamagi.org quizás es una solución. Y si no, no es su solución, busquen una para ustedes. Son totalmente libres de hacerlo. Los invito a hacerlo, pero hay que actuar antes de arrepentirse. El mundo se está poniendo muy violento. Paul. Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de cómo hablamos de BlackRock, de los distintos actores geopolíticos en el área financiera, ¿no? Y por supuesto no podemos dejar de hablar del amigo de Israel, del amigo de Donald Trump, de Jeffrey Epstein, su pareja, su consorte en ese momento, Ghislaine Maxwell, quien fue su consorte hasta el 2021. Vos te das cuenta de lo siguiente, ellos en la isla de Jeffrey tenían este templo bastante peculiar, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente está diciendo en las redes sociales que probablemente esto sea una especie de prototipo de templo Atlante. De hecho, si nosotros nos fijamos en las coordenadas, no está muy lejos de Cuba, y cerca de Cuba tenemos yacimientos que son arqueológicamente registrados de ciudades hundidas que tienen miles de años. Esto está totalmente confirmado, ustedes lo pueden buscar, pueden leer al respecto, pero lo que llama mucho la atención es lo siguiente. Ghislaine Maxwell es una persona que es bastante fanática o interesada, mejor dicho, de estas cuestiones, lo cual me lleva a mí a pensar a lo siguiente: si a ella le interesa tanto este tema y ha hablado de este tema y se escribe al respecto, ella tiene un interés en ello y probablemente sea ella la arquitecta de ese templo que vimos en la isla. Estamos hablando de que probablemente estén tratando de replicar rituales muy ancestrales y muy antiguos. Ghislaine Maxwell es muy fanática de la descripción platónica, porque es Platón quien es el primero en hablar de la Atlántida, que compra este lugar junto con su pareja y construyen este templo y empiezan a traer gente de todas partes del mundo, gente muy poderosa, muy influyente del área bancaria, distintos estados, y gente que son dueños de empresas, les extorsionan con esto y luego trata de protegerse de esta forma. No olvidemos el grado de influencia que tiene ella, puesto que ella no es una practicante de judaísmo y sin embargo está protegida en la cárcel por esas leyes para llevar dietas estrictas. A mí me sorprende el grado de influencia que tiene esta gente. ¿Por qué? ¿Pero bajo qué contexto? ¿Que era concubina de Epstein? Claro, bueno, no sé si es por eso, pero recordemos, es muy poderosa, tiene muchísimo
muchísima influencia, así como Diddy Combs. A ambos les están por dar como 4 años de pena máxima. Es decir, a mí me sorprende bastante esto de las rutas que toma el poder, las relaciones que hay entre estos lobbies y también estas empresas. Y por supuesto, si nosotros nos ponemos objetivos, dejando de lado toda clase de teoría de conspiración, templo que nosotros vimos en la isla, el cual solamente se pudieron conocer imágenes y videos posteriormente al encierro. Dubái está siendo bombardeada en este preciso instante una nueva oleada de drones y misiles desde Irán. Es probable que múltiples naciones del Golfo también sean afectadas. Se reportan 14 nuevas muertes. Un hombre se quemó a lo bolso dentro de un autobús en Suiza. Hay varios muertos y heridos. Hace 36 minutos. Señores, en Suiza, yo estuve hablando con interesados en el Club Amagi que están en Suiza. Qué situación. Dios mío, realmente. Hubo un día que la Argentina fue a la guerra del Golfo, ¿no? Con Menem de la mano. Pero Milei está jugando con fuego como nadie. Declarándole la guerra a Irán es una cosa absolutamente espantosa. Espantosa, riesgosa, demencial, esquizofrénica. Estados Unidos le ha solicitado a Israel que cese los ataques contra la infraestructura energética de Irán, informa Axios, la agencia internacional. La petición busca reducir la escalada regional tras las recientes ofensivas contra centros de generación eléctrica y refinerías de petróleo. 150 estadounidenses han sido gravemente heridos en la guerra con Irán, según Reuters. Los precios del petróleo han caído 15% después de que la Marina de Estados Unidos escolte un petrolero a través del estrecho de Hormuz. Está replanteando seriamente si el cabrón de Trump no va a bajar los impuestos como prometió, porque el gasto militar que va a implicar escoltar petroleros va a ser inmenso. Paul, ¿qué más traes? Bueno, les estaba mencionando esta extraña obsesión que tiene Ghislaine Maxwell por la ciudad está hundida y cómo la isla está relativamente cerca donde en realidad pudo haber existido, porque cuando hablamos del relato de Platón, bueno, él la ubica, bueno, en algún punto cerca de Europa, está bastante lejos, está cruzando el Atlántico, es decir, al océano al que da el nombre. Y tenemos que recordar que, bueno, les están bajando las penas y tienen toda clase de beneficios dentro de la cárcel. Y Diddy Combs también, es decir, el grado de influencia que acumulan es inmenso a pesar de la cantidad de víctimas, juicios y por supuesto la evidencia. Esta gente no puede salir pagando solamente las distintas multas que le vayan a poner, ¿no? Tienen el desprecio del público y la gente pone toda su atención y aún así la van a sacar barata. Todo esto tiene que ver con los nexos que ellos tienen, con las personas a las que ellos están chantajeando. Son gente que hemos visto, según los distintos archivos, están en el sector económico, están en el sector del petróleo, están en el sector de las armas, están en todos los sectores. Damas y caballeros, quiero que piensen en eso un momento, qué tipo de gente dirige este planeta. Particularmente ahora mismo, mientras estamos transmitiendo, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al-Sudani, dice que Bagdad no permitirá que el territorio iraquí se convierta en un punto de lanzamiento de ataque contra ningún país. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Irán estaba afirmando que Estados Unidos estaba tratando de acumular sus fuerzas para atacar de forma preventiva. Dice que esa prevención es una mentira. ¿Y en qué basa sus declaraciones? En que recientemente habían hecho todo este ataque. Recordemos que todo esto que hemos visto en los últimos días ocurren en el marco de las negociaciones nucleares que Estados Unidos estaba llevando a cabo con Irán, que nunca se encontró ninguna prueba de ningún tipo de bomba nuclear que estén preparando o lo que sea, ningún tipo de programa nuclear, puesto que Irán, bueno, maneja distintos tipos de infraestructura para distintos tipos de energía que van investigando. El Estado israelí sostiene, sin embargo, que todas estas bases de las que ya hemos hablado son lugares de investigación para el desarrollo de estas bombas, pero el problema está que utilizan eso como excusa para masacrar a toda clase de inocentes. También tenemos que recordar los ataques estadounidenses han alcanzado objetivos navales iraníes y también han hundido incluso un submarino y varios de sus barcos. Ya la semana pasada hemos visto cómo nuevamente la Casa Blanca y compañía festejan toda clase de asesinatos y sus actividades de guerra de maneras jocosas. De hecho, Trump ha dicho recientemente que iba bravuconamente, de una manera autoritaria, a acompañar a todos los buques que pasen por el estrecho de Hormuz. Siempre nos tiene acostumbrados a que se termina contradiciendo. Ahora resulta ser que los iraníes estaban listos y que iban a preparar minas en la zona y que, bueno, se está viviendo un panorama de tensión constante.
Efectivamente, se está viviendo un panorama de tensión constante y cómo no, prepárate para una miniatura que tenga acá a Ghislaine, a tu templo, a Larry Fink y libera tu creatividad, porque escucha, Voz Populi, periódico español, interesante. Pánico al corralito, BlackRock limita la retirada de fondos y sufre su caída en bolsa desde la pandemia. El miedo geopolítico empieza a afectar a los inversores, también en los fondos más prestigiosos. Firma Javier Collado, sección Economía. Que el dinero es miedoso es una máxima bien conocida en el mundo de la inversión. BlackRock está sufriendo las consecuencias en las últimas horas, después de que el intento masivo de retirada de uno de sus fondos haya obligado a la firma a limitar la cuantía que puede recuperar el inversor. La noticia hundió a la compañía más de un 7%, debería ser 97%, en la sesión bursátil del viernes, en lo que supone su segundo mayor retroceso diario desde marzo de 2020. BlackRock, la mayor gestora del mundo en activos bajo gestión, decidió limitar la retirada de capital del Fondo de Préstamos Corporativos HPS Corporate Lending Fund, que cuenta con 26.000 millones de dólares bajo gestión, unos 22.400 millones de euros, según un comunicado de la compañía. Los inversores solicitaron recuperar un 9.3% del capital a lo largo del trimestre, 1.200 millones de dólares, pero BlackRock decidió topar los reingresos en un 5% a 620 millones. Básicamente tu dinero no es tuyo, te estafaron. BlackRock es una estafa. Larry Fink es un ladrón. Yo les dije, ¿te acuerdas cuando lo perseguían y el chabón no quería dar respuestas en el foro de Davos? Que ahora es el presidente de Davos desde que lo purgaron a Schwab por acoso sexual. Sí. Larry Fink es un fucking politólogo. ¿Qué nos hace ese tipo dictando estándares ESG, doctrinas ecologistas y feministas para las empresas del resto del mundo? Las empresas hacen el progreso, señores. Los empresarios, los emprendedores, somos los hacedores, los forjadores de soluciones. Pero esta clase de sujetos, estos tecnócratas, estos metamillonarios, estos ingenieros sociales, están más obsesionados con el poder que con el lucro, que es el resultado de servir eficientemente al prójimo. No están obsesionados con servir eficientemente al prójimo, están obsesionados con ideologías perversas, incluso con rituales y con símbolos. BlackRock, de hecho, lo ha dicho gran Nicolás Martínez Laje, que pronto volverá a nuestras pantallas, me lo ha confirmado. Incluso BlackRock tiene connotaciones esotéricas, ¿no? La piedra negra. Claro. Cuéntanos un poco, tú que eres un experto en la materia. Bueno, quería mencionarme justamente sobre este tema, es por eso que estaba hablando de... Háblame de la piedra negra. Estoy claro. Pero mencionar nada más el tema de Ghislaine Maxwell, aprovechando de que Bill Clinton ha hablado recientemente. ¿Viste la expresión que tuvo cuando le muestran las fotos de lo que él hizo y con quienes estaban, menores de edad? Y se sonroja y sonríe, se ríe. Está feliz de recordar eso. A mí me impactó bastante eso. Bueno, este es el tipo de personas que tienen sus negocios con BlackRock, porque recordemos que tras la caída del muro de Berlín en el 89, 3 importantes ejecutivos de Goldman Sachs se convirtieron en secretarios del Tesoro de Estados Unidos, porque entre 1996 y 1999, durante la presidencia justamente de Bill Clinton, Robert Rubin ocupó el sillón principal de las imponentes oficinas de la avenida Pensilvania, y en el segundo mandato presidencial del presidente republicano George W. Bush, es decir, el hijo de George Bush padre, que hemos visto que saben en los archivos de Epstein. Creí que ibas a decir el hijo de... No. Sí, porque también. Hank Paulson también, que está como titular, por supuesto, del Tesoro entre julio del año 2006 y enero del 2009, momento en el que Barack Obama desembarca en la Casa Blanca, y ahora un conocido de Trump de estos archivos y por supuesto de BlackRock y compañía, me refiero a Steven Mnuchin, quien fue secretario del Tesoro desde febrero del 2017, desarrolló parte importante de la carrera profesional que tuvo en Goldman Sachs y a lo largo de 17 años se retiró después como vicepresidente ejecutivo senior en 2002. Esto es lo que nos lleva justamente a Larry Fink, porque todos ellos son conectados por esta persona que es el presidente y director de BlackRock desde el 92. Y la firma, bueno, sabemos, tiene su sede en Nueva York y utiliza este símbolo de la piedra oscura. Sabemos que Blackstone también significa más o menos lo mismo. Sería la diferencia entre roca y piedra oscura, la roca negra o la piedra negra. Hace referencia al símbolo del poder material en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando esta gente les muestra un cubo de color negro, están haciendo una referencia al culto de Saturno, ¿no? ¿Y por qué? Yo anteriormente, cuando no entendía mucho de esto, pensé que en serio era una secta que adoraba a un dios muy antiguo. Recordemos que los griegos adoraban a Zeus hace 3000 años y que el padre de Zeus es Cronos. Cronos para los pasó a ser Saturno, aunque es un dios anterior a la mezcla entre estas culturas.
demás. Era un ser adorado porque, bueno, justamente les permitía las cosechas y demás. Pero lo que voy es que ellos se identifican con Saturno por el hecho de que ellos consideran que ellos vencieron a Dios o a los dioses y que ellos son hoy en día divinidades en sí mismas, y por eso justifican o legitiman las atrocidades que hacen como algo de puro derecho. Yo quiero dar una dimensión de la magnitud que significa que BlackRock le esté aplicando corralito a sus clientes. Las empresas mexicanas más reconocibles de la cartera de inversión de BlackRock como accionista importante, Móvil. Escuchen, amigos mexicanos del mundo de la empresa. Cemex. Hasta a mí me la conozco a Cemex. Coca-Cola FEMSA, Bill Gates también está ahí. Grupo Bimbo, Grupo México, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Industrias Peñoles, Alsea, Kimberly-Clark, Bolsa Mexicana de Valores. Están en todas partes. En Estados Unidos, Nvidia, tiene a BlackRock como uno de sus principales accionistas, que es la Giant, ¿no? El gigante de la inteligencia artificial. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, o sea nosotros, Google, YouTube, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, los Rockefeller y Walmart. También ahí está Bill Gates. Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ¿no? Tesla, Elon Musk. Claro. Están en todas partes. Meta Platforms es Zuckerberg. Microsoft, bueno, Gates ya es bastante marginal ahí. Amazon, Jeff Bezos, están en todas partes. Son omnipresentes. Fucking omnipresentes. Larry Fink está en crisis. O sea, no está muy lindo el panorama económico, ni para Estados Unidos ni para Occidente. Más razones para ir a una economía como la paraguaya, que en 2009, cuando se cayó todo el mundo, fue el país que más creció en todo el planeta, ¿sabías? En España, empresas renombradas donde BlackRock es punta entre accionistas: Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola, Telefónica, Repsol, AENA, Amadeus, Redeia, Bankinter. En Argentina, Mercado Libre, Banco Macro, YPF, Pampa Energía, tienen todo lo estratégico. El petróleo, la única que cotiza en Wall Street fuerte, Mercado Libre, Grupo Financiero Galicia, Telecom, Transportadora del Gas del Sur, Loma Negra, BBVA Argentina, el antiguo banco francés, y Grupo Superviele. De ese grupo, esto es terrible, también tenemos Macro en el club, y en Colombia Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos, Cementos, Argos, Grupo Nutresa, ISA, Da Vivienda y Grupo Energía Bogotá. Bancolombia, todo. Mira, espero que nos leguemos unas cuantas publicidades de BlackRock por todo esto, señores, por favor, no, porque estamos haciendo una lista de inversiones. Son los dueños del mundo, están en crisis. Sinceramente, yo creo que hay razones para entrar en pánico. Y cuando corre sangre en los mercados también hay que comprar, pero no sé si está corriendo suficiente sangre todavía para lo inflado que está este sistema caduco que están por reemplazar y están usando la guerra como catalizador, ¿no? Así mismo, Nicolás. De hecho, tenemos también que mencionar, Netanyahu acaba de declarar esto, les traigo directamente de Infobae lo siguiente: la mayor petrolera del mundo advirtió sobre las consecuencias catastróficas de la guerra ante los nuevos ataques iraníes a refinerías. ¿Por qué? Porque han atacado a las mayores del mundo. El secretario de guerra estadounidense, me refiero al señor Pete Hegseth, anunció el día de los bombardeos más intensos contra Irán, y un dron golpeó a la mayor planta procesadora de Abu Dhabi. Este petróleo frenó su caída y Wall Street busca mantener algún tipo de optimismo desesperadamente. ¿A qué voy con esto? Que estos ataques a Emiratos Árabes Unidos por vía de los drones de Irán han incendiado esta refinería, que es la más grande del mundo, la ADNOC, la ADNOC, con capacidad para 922.000 por día. Y la advertencia fue de la Saudi Aramco. De hecho, su CEO, Amin Nasser, alertó que el conflicto podría tener estas consecuencias, y la empresa redirige entonces el 70% de sus exportaciones del puerto de Yanbu para evitar el estrecho de Hormuz. Esto es colosal porque va a afectar a todos los países que necesitan del petróleo en la zona, y también, por supuesto, del otro lado del mundo, como bien mencionábamos, a Japón. Esta escalada militar ocurre luego de que las operaciones navales y aéreas de buques y minadores de la marina iraní, la cual respondió amenazando nuevamente con bloquear el petróleo estadounidense. Tucker Carlson había hablado de esto recientemente, diciendo que Netanyahu estaba sufriendo tras los severos ataques de pánico, dado que Arabia Saudí había descubierto que Israel fue quien atacó el petróleo de Aramco anteriormente con ayuda de agentes del Mossad para poder incriminar a Irán. Mira, te voy a leer algunos titulares de la Gaceta de Liberósfera, que es el diario de Vox
Vox. Es un diario Vox, tiene una postura mercenaria del sionismo, claramente. Pero titulares que te dan cuenta de cómo va la cosa. El senador estadounidense Lindsey Graham retrata al gobierno de Pedro Sánchez. Ha perdido el rumbo. Bien. Acusan al alcalde musulmán de Nueva York de ocultar el posible móvil islamista tras un ataque con bombas cerca de su residencia. Mamdani. Un ataque antisemita contra una sinagoga de Baltimore. Todo esto es las últimas 24 horas. Un ataque antisemita contra una sinagoga de Baltimore deja al menos un policía herido. Olor a, ya sabemos, ¿no? Sí. La policía registra un rancho en Nuevo México, Estados Unidos, que era propiedad de Jeffrey Epstein. La Casa Blanca asoma que Trump no descarta desplegar tropas estadounidenses en Irán. Estamos al borde del abismo. ¿Tenés algo más para agregar? No, nada más por hoy, Nicolás. Muchas gracias, Paul. Compartan en todas sus redes y grupos, amigos, y bienvenidos a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Reciben recompensas y pueden adquirir una videollamada conmigo por 100. Hasta la próxima.